Estamos aquí. Don Juan Sebastián Chamorro García, bienvenido. Gracias, Danilo, por la invitación. Gusto saludarlo. Siempre un placer estar aquí contigo. Don Juan Sebastián, usted estuvo presente en el Banco Central, donde habían gente vinculada a la finanza, a la economía del país. Estuvo también en el Fondo Monetario Internacional. Se ha venido hablando en diferentes medios, diferentes economistas, de los temas de las cuentas nacionales, hasta que ya el propio presidente del Banco Central, don Ovidio Reyes, dice, hay una discrepancia que al principio no afectaron, pero que con el tiempo sí comenzaron a afectar. Pero hasta ahí nomás, no nos explican más. Yo estoy claro que es un tema muy sensible y que es un tema que tiene que ver con la economía, pero cuando ya se usa la palabra discrepancia, usted como economista sabe que cuando hay discrepancia puede ser de un Córdoba o de 1 millón o de 100 millones. Quizás nos explique un poco lo de las cuentas nacionales, cómo funciona todo esto, qué fue lo que el Fondo Monetario le dijo a Nicaragua, voy a corregirme esto, y cómo va a ser la solución. Porque algunos economistas están dejando como entrever que aquí se ha falseado la verdad y que muchos datos que teníamos, estadísticos y demás, no coinciden con la realidad. Don Juan Sebastián. Bueno, en primer lugar, Danilo, las cuentas nacionales es el equivalente a las cuentas que uno puede hacer en una empresa o en la casa, ¿no? Es decir, cuánto es lo que producís, cuánto es lo que consumís, cuánto es lo que invertís, cuánto es lo que ahorrás, cuánto es lo que exportás, cuánto es lo que importás. Al igual que las empresas y los hogares, los países tienen estas cuentas. Me estabas preguntando fuera del aire qué era esto de cuentas nacionales, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para saber, así como te interesa saber cómo están las finanzas de este canal, de este programa, claro, a todos nos interesa saber cómo están la situación en general del país, ¿verdad? Entonces, las cuentas nacionales, cuánto producimos, qué exportamos, qué importamos, ¿verdad? Está el gasto de gobierno, está la inversión privada, está la inversión pública, las exportaciones, todos estos elementos que te hacen conformar lo que se llaman los agregados económicos, ¿no? Entonces, de esta manera se hace una contabilidad, ponerle algo así como que el Banco Central es el gran contador del país, así como vos tenés un contador acá, ellos llevan las cuentas y hay distintos tipos de metodología. Entonces, antes que nada, yo sí quiero al comentario que hiciste de falsear los datos, quiero decir que nosotros estamos convencidos que eso no es el caso. O sea, no hay un interés de falsear nada, no hay un interés el comentario que lo han hecho otras personas. Otras personas, no es un comentario mío, porque yo no conozco exactamente. Sí, entonces, lo que yo creo que ha pasado más bien ha sido un cambio de metodología que es normal y han ocurrido. En el 2002 el Producto Interno Bruto por persona aumentó 20%, para que tengas claro que estos cambios son sumamente importantes. O sea que de la noche a la mañana con un cambio de metodología, hace aproximadamente unos 10 años o 12 años, se cambió totalmente la estructura del producto de la producción nacional porque se cambió de metodología. Entonces, algo de eso está pasando y está pasando específicamente con el sector, Danilo, de la zona franca. La zona franca tienen básicamente dos regímenes. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho antes de las zonas francas como maquila, ¿verdad? La maquila, decía la gente. Entonces, la maquila significa de que vos me pasas tu tela, yo vengo, la elaboro, la pego, hago la camisa y te la doy de vuelta, ¿verdad? Eso es muy diferente a que uno venga y yo te compre tu tela, haga la camisa y yo la venda como cualquier otra empresa. Entonces, allá por el 96, año 2000, la mayoría de las empresas eran maquila, que tenían este esquema. Conforme fue cambiando el tiempo, las zonas francas fueron evolucionando hacia este segundo tipo de zona franca, que ya no eran necesariamente maquilas, sino que compraban materia prima y vendían el producto terminado. Entonces la metodología que había en ese entonces estaba desfasada, ¿verdad? Cuando se habla de una discrepancia, se está hablando de que una forma de medir no cambió con el tiempo lo que en la realidad estaba pasando. Y esto se vino a complicar porque entraron hace aproximadamente unos 8 o 10 años zonas francas muy distintas a las textiles. Los arneses de automóviles, que ahora exportan casi lo mismo que las textiles, que son las empresas que están allá en Nindirí, en El Viejo y León,
que están agregando bastante valor. Esas ni siquiera existían cuando había la metodología vieja. Y los call centers. Entonces, ¿cómo medís el valor agregado de un call center que lo que hace está haciendo, recibiendo llamadas de Estados Unidos? Entonces, todos estos cambios había que adaptarlo. Y entonces el Fondo Monetario dio una asistencia técnica al banco y se explicó que se estaba aplicando esta nueva metodología, que obviamente tiene repercusiones sobre el resto de la economía porque exportamos casi 2.000 millones de dólares en zona franca. Entonces, creo yo que lo que sí hay que señalar como deficiente fue que esto no se explicó de una manera tan clara como se explicó ayer, ¿verdad? Ayer se explicó a los medios, se explicó a economistas, líderes del sector privado, y quedó bastante claro de que primero era un cambio metodológico que tiene implicaciones bien profundas, que son cambios para mejorar. Por eso yo decía que yo con esa explicación salí satisfecho de ver que la medición de zona franca va a estar mejor que como estaba antes, pero nada de eso se había dicho, nada de eso se había comunicado. Yo creo que es un acto de transparencia, se nos explicó, y yo creo que eso era lo que hacía falta, ¿verdad? Ahora, a mí me parece que el Fondo Monetario Internacional fue la que le dijo al gobierno de Nicaragua, al Banco Central: mirá, corregime esta discrepancia. Es que están haciendo iguales todas las metodologías en todo Centroamérica y República Dominicana, es parte de un proyecto regional. Entonces, ¿por qué? Como somos parte del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y somos parte de la Organización Mundial de Comercio, todas estas estadísticas tienen que ser congruentes entre sí. Entonces vinieron acá y les preguntaban: ¿y cómo estás midiendo esto? Hombre, desde el 90 y pico, desde el año 2000 las estoy midiendo, sino hacerlo de esta otra manera. Desde el 2006 estaban midiéndolo de una forma que no era la que moderna, digamos. Pues. Sí, exactamente. Puede ser, desde el 2006 o desde el 2009 se está cambiando la serie, pero básicamente se encontró pues de que era un método desfasado e incompleto. Entonces, cuando se dice de que las cifras estaban mal, es porque efectivamente la metodología de medición no correspondía con lo que había pasado. Esto trae además una serie de desafíos porque esto sigue cambiando, ¿verdad? Entonces van a venir otros tipos de zonas francas, y la medición de estas cosas es complejo. Entonces hay que seguirlas trabajando. Pero de nuevo, como te digo, plena confianza de que la metodología vino a mejorar cómo se mide el sistema de zona franca, y creo que ya quedó, digamos, de alguna manera zanjada algunas dudas metodológicas que teníamos, y creo yo que, y además se anunció que van a haber otros cambios. ¿Cómo cuáles? Bueno, es decir, es que cuando vos tenés un sector que pesa casi el 50% de tus exportaciones. ¿Qué es de zona franca? Sí, el de zona franca, 2.000 millones claro, de dólares. Zona franca, y ahí el problema es que cuando vos sacás la zona franca de toda esta cuestión y la metes, en algún lado va a quedar un vacío, Juan Sebastián, porque yo no soy economista como usted, ni mucho menos, pero es decir, 2.000 millones de dólares, pero no lo estaba haciendo bien. Podría ser menos, pero nunca más, por lo que usted me está explicando. En algunos casos era más, o sea, es que es bastante complejo. En algunos casos el producto bajaba, en otros aumentaba. Por lo general, lo que hay sí es una revisión hacia abajo del valor agregado del sector de zona franca, ¿verdad? Lo cual te dice que la metodología está arrojando datos que no son ni siquiera beneficiosos para el gobierno. Nadie quiere estar midiendo hacia abajo el valor agregado. Pues, entonces, de nuevo, lo que yo creo que lo que se está tratando aquí es de mejorar una metodología, y esto es común, o sea, y de nuevo, habiendo trabajado en la parte económica del gobierno, he visto, nos tocó presenciar cuando se hizo esta revisión metodológica a la medición del Producto Interno Bruto, que los cambios pueden ser significativos. La cosa es explicarlos metodológicamente, y eso fue lo que nosotros sí insistimos ayer, de decir de que estas cosas hay que publicarlas en la página web, hay que explicarlo bien para que la gente pueda verlo, pueda criticarlo, pueda observarlos y pueda estar más tranquilo que la medición es la correcta, ¿no? Esto que usted acaba de decir, a mí me parece que es lo más correcto, porque el Banco Central es la fuente de información, incluso ustedes como FUNIDE. Así es. Si ahí no está, digamos, no está bien claro o no se está midiendo bien, vamos a tener datos errados, incluso ustedes.
No, así es, y por eso es de que nosotros como usuarios reiteramos la importancia de explicar bien toda esta metodología para que nosotros de alguna manera las podamos explicar a la población. Lo otro es las RINAS, las reservas internas internacionales, ¿cómo andan? Las reservas internacionales andan alrededor de 2.6 veces la base monetaria, la cantidad de dinero que hay en la economía. No hay ningún problema sobre eso. O sea que 2.6 veces aguantaríamos cuánto tiempo si no tuviéramos ningún préstamo para exportar y pagar. A ver, la medición internacional es esa y, Sí. y estamos cumpliéndola de una manera adecuada. Además del cambio metodológico, se presentaron revisiones a las proyecciones de crecimiento de la economía para el año 2015. Creo que esto fue uno de los anuncios más importantes, que ha quedado ahí un poquito Va a bajar, opacado por el tema esto de la metodología, que sí, para mí es más importante el tema de cómo estamos en la economía. En primer lugar, compartimos con nosotros lo que se dijo ayer de que hay un entorno económico global un poco más complejo. O sea, a ver, en términos generales no prevemos ninguna crisis ni ninguna crisis financiera ni nada, pero las condiciones económicas no están tan favorables como estuvieron en el pasado. China está desacelerándose, tiene un problema serio de bolsas y la posibilidad del estallido ahí de los mercados financieros, metiéndole más plata, tratando de resolver el problema de esa manera. Podría estallar una burbuja ahí. Europa, que ahí va, medio renqueando. Estados Unidos va a cambiar sus políticas monetarias, va a subir las tasas de interés, y cuando suben las tasas de interés, los flujos se van hacia Estados Unidos. Los inversionistas se sienten atraídos por Estados Unidos porque es un país seguro de invertir, y con tasas de interés más atractivas dejan de invertir en otros países emergentes como los latinoamericanos. Entonces el contexto económico global no es el mejor que tenemos. La baja del petróleo trajo consigo hacia abajo también el precio de las materias primas, las cosas que exportamos. El azúcar fundamentalmente está en $11 cuando debería estar en 16, 17. El maní y el oro, todos estos productos que la carne viene bajando. Entonces tenemos una situación de exportaciones que no son las más favorables. De hecho, al día de ayer las exportaciones habían caído en casi 2.4%, y las de zona franca en casi un 7%, un poco más del 7%, ¿ya? Por la famosa eliminación de los TPL, pero también los arneses automovilísticos están cayendo. La parte del petróleo va a tener algún beneficio, digamos, en los costos de producción. Ese es un elemento positivo, y un elemento positivo también es que la construcción está respondiendo. Hay un incremento en la actividad de la construcción, pero si uno valora lo positivo con lo negativo, el banco proyecta un crecimiento de entre el 4.3 y el 4.8%. Esta es una disminución de 2 puntos porcentuales, porque había dicho anteriormente del 4.5 al 5. Nosotros habíamos al inicio del año proyectado una tasa de crecimiento del 4.2. Ahora el banco está diciendo 4.3, 4.8. No significa que nosotros hemos estado en lo correcto y el banco no, sino que porque el de nosotros lo vamos a tener que revisar también, y seguramente se va a revisar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, siempre en estas proyecciones fuimos un poco más cautelosos, o sea que nosotros probablemente no nos vayamos a quedar con este 4.2, sino que lo bajemos levemente, y quiero hacer énfasis en la palabra levemente, ¿verdad? Es decir, creo que todavía es una tasa de crecimiento aceptable, buena, sobre todo comparada con el resto de América Latina, y toma en consideración lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Que no es necesariamente los mejores momentos económicos. El rubro turismo, que usted lo maneja también muy bien, porque ahorita hay una situación en Mintur, que después de conocimiento nacional, según se informa desde algunas personas que trabajaron ahí o que están trabajando, te dicen que no hay ahorita ni directora ni nada. Es más, alguna gente comenta que Mintur va a desaparecer. El turismo para Nicaragua es muy importante, y hay que tener, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, una institución que le dé al inversionista extranjero garantía y demás. La inversión extranjera le gusta venir a un país donde dice, esta es la institución, aquí está todo correcto, vamos a invertir.
¿Ustedes cómo han visto el tema del turismo, don Sebastián? El turismo viene creciendo, Danilo, a tasas más altas que la economía. Es decir, la cantidad, el flujo de turistas que están entrando anda alrededor del 7-8%. Esto es sumamente positivo, ¿verdad? Yo, pues, la verdad, creo que las instituciones públicas en el tema de turismo son importantes, pero un instituto de turismo no te va a hacer un destino turístico, no te va a hacer de un país un destino turístico. Yo creo que los atributos naturales, la belleza, el lago, la isla, el Caribe, el río, los volcanes, las ciudades coloniales, todas estas cosas ya forman parte de un paquete que llamamos Nicaragua, que se está vendiendo muy bien y está viniendo un buen número de personas. Pero, sin embargo, el turismo le hace entrar al país aproximadamente 400 millones de dólares al año. Le podría hacer entrar el doble, Danilo. Claro. ¿Verdad? ¿Y por qué no le entra el doble? Porque creo yo de que todavía estamos en pañales en poder vender valor agregado al turista. Vos cruzás la frontera y en Costa Rica, de quien yo sé no te gusta hablar mucho, pero hay que reconocer las cosas buenas, ahí te venden cualquier cosa, ¿no? O sea, vos vas al lugar turístico y realmente hace que vos gastes ahí en que la camiseta, que el mono de peluche, que los lapiceros, que ir a los senderos, que caminar, etcétera. Entonces yo creo de que el trabajo ahí, un tema más importante del sector inversionista, es tratar de aumentar estos valores agregados, y el tema de la infraestructura también creo que es fundamental, ¿no? Tiene que haber internet, tiene que haber electricidad, tiene que haber carreteras, puentes, etcétera. Y el tema de la educación, de la preparación de la gente que atiende al turista. Tienen que saber inglés, tienen que saber atender al cliente, tienen que saber atender al turista, ¿no? Bueno, yo a nuestros hermanos costarricenses los quiero mucho y a nuestras hermanas costarricenses. Lo que pasa es que hay algunos políticos costarricenses que son un poco bandiditos, ¿verdad? Y a veces andan queriéndose quedar con el país, pero Costa Rica nosotros siempre le tenemos mucho cariño. Quiero decirle que aparece en la revista Estrategia y Negocio un retroceso increíble en materia de educación, incluyendo a Costa Rica. Ya no digamos Nicaragua. Y le toco este tema porque es un tema transversal. Lo vamos a tocar más adelante. Hay una pregunta que me mandan a hacer aquí ahorita, que manda el licenciado Martínez. ¿Es correcto incluir la producción de una zona franca dentro del PIB? Me refiero a que es un producto que importa la materia prima y que luego exporta el producto a nombre de la empresa extranjera, dejando solamente un capital que se refiere al salario de los que hacen el producto. Es decir, no es un bien creado con insumos nacionales, a excepción de la mano de obra. Muchas gracias, y también el invitado nos aclara esto. Claro, la materia prima, el insumo más importante que puede haber en la economía es la mano de obra, ¿verdad? Entonces, precisamente lo único que se registra, Danilo, en el aporte tal vez no lo único, pero lo principal que se registra como aporte de la zona franca en la economía nacional es precisamente ese valor que le impregna nuestra mano de obra al producto, ¿verdad? Entonces, obviamente es un régimen que no genera productos de consumo local, pero no por ello deja de ser relevante. Son más de 150.000 jefes de familia que están trabajando en este sector, eso es empleo directo, ¿verdad? Entonces se genera un valor cada vez que se exporta un vehículo de México hacia los Estados Unidos, tiene componentes hechos en Nicaragua. Sí. Y que componentes ya de cierta tecnología, ¿no? Estos arneses, cableado de estos vehículos, muchos de ellos de lujo, vienen y son hechos en Nicaragua. Entonces yo no creo que es un tema de menospreciar al sector, ni mucho menos. Obviamente que quisiéramos tener sectores que le traigan mucho más valor agregado que ese, pero incluso el mismo sector de zonas francas hace 15 años, Danilo, lo que hacía era pegar camisetas, y ahora tenemos ejemplos de servicios más tecnificados. El tema de los call centers, hay miles de personas trabajando actualmente que están haciendo atención al cliente, que es una cosa bien complicada de hacer.
Atender a un cliente que probablemente se le fregó algún equipo electrodoméstico, quiere un servicio de seguro o quiere una atención médica y llaman a un teléfono y le contesta alguien aquí en Nicaragua y les trata de resolver ese clavo. Eso es un servicio bastante complejo y especializado porque tenés que hablar tenés que hablar con personas y todo. Entonces yo creo de que sí hay un valor en todo este sector y por eso es precisamente que se está haciendo las correcciones, las mediciones para medir efectivamente cuánto es lo que queda del país de ese tipo de actividades que, como te digo, con la metodología anterior parecía ser que se estaba quedando más, se estaba contabilizando más, no menos de lo que se quedaba, ¿no? Ahora, usted es una persona que hace un momento nos decía que el turismo está aumentando en Nicaragua. Y es verdad, pero hay un problema real. El problema real en Nicaragua es si estamos preparados para eso que viene en turismo, don Juan Sebastián. Le pongo un ejemplo. Nuestra ciudad turística, Granada, tiene un problema de escasez de agua. Y eso es un tema fundamental, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de turismo tenemos que dar a la población, al turista que viene, todos los servicios. Y esto me lleva, ¿verdad?, que en lugares como San Juan del Sur no hay una clínica, un hospital digamos que te resuelva lo básico. Conozco algunos casos de gente que llega, busca la clínica de San Juan del Sur, no hay, tenés que irte hasta arriba y por último de arriba a Managua. Estos temas que son fundamentales, ¿no?, ¿verdad? Medicina y agua. La empresa privada, los estudios que ustedes hacen en FUNIDE, ¿hay algo para resolverlo? Bueno, parte de ese problema que te decía, de que el turista se queda y gasta solamente 400 millones de dólares, digo solamente, eso es bastante plata, pero si vos vas a países vecinos gastan el doble o 70% más que eso, es precisamente por estas dificultades, ¿verdad? Muchas veces el turista no visita sitios, ¿verdad?, porque simplemente no hay nadie que les pueda explicar en inglés que ese sitio existe y ahí se pierde plata. Entonces es un tema bastante complejo, yo creo de que y se acrecienta un poco más porque realmente, para bien o para mal, todo el canal interoceánico ha puesto Nicaragua en el mapa, el lago, etcétera, y se ha visto un incremento de turistas en el último año, precisamente por toda esta cobertura que se le ha dado de este proyecto, y mucha gente viene a ver el país y por lo general, tal vez esto no es una investigación científica, pero lo que uno ve en lo que se llama TripAdvisor, que son una página web donde los turistas ponen, yo he visto en algunos sitios, ¿verdad? Y en general les gusta el país, sienten a veces un problema de calidad, ¿verdad? Pero de la atención, pero en general hay satisfacción, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar todos estos temas de infraestructura que te mencionaba, donde el agua, te había mencionado las carreteras, los puentes, la electricidad, internet, pero el agua es fundamental, obviamente, y ahí hay que trabajar ahí es la función, creo yo que vos preguntabas sobre el INTUR, yo creo que es más bien la función del Estado de facilitar infraestructura más fundamental que cualquier otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que se cambió el INTUR para que el INTUR pudiera tener acceso como instituto y no como ministerio a fondos privados y demás. Fue el origen del cambio cuando se cambió, te acuerdas que antes era Ministerio de Turismo. Sí. Le dijeron, no, cambiemos el Ministerio de Turismo a INTUR para que el INTUR pueda tener acceso a fondos privados. Ese fue el origen, ¿no? Para eso. Sí, la verdad es que desconozco ahí. Y entonces, porque así el INTUR iba a ser un ente regulador y un montón de cosas más. Pero bueno, vamos a ver un breve mensaje comerciales. Voy a regresar con dos temas con don Sebastián. Uno de ellos es Tumarín, que creo que nadie nos ha explicado. No he visto al embajador de Brasil dando una respuesta contundente a lo que está pasando en Brasil. Cada día que usted lee los periódicos brasileños, aumenta y aumenta y aumenta el problema de corrupción y se mencionan a Perú y Nicaragua entre las empresas que están vinculadas a sobornos y demás, en una cosa que se llama lavajato, algo así. Ya regresamos.
Hay dos preguntas aquí o dos comentarios que tienen que ver con el empleo. Y antes de entrar a la central hidroeléctrica de Nicaragua, CHN, vamos a ver si le contestamos a los amigos. Los call centers resuelven las problemáticas a mediano plazo, pues el principal empleado es la juventud. Ellos en un principio trabajan bajo un checklist de posibles soluciones, pero no tienen ninguna especialidad más que el idioma. ¿Qué pasa con esa masa laboral una vez que pasa la edad no laborable? Pues ahora los empleadores buscan personas menores a 35 años. ¿Afectará eso a los indicadores? Eso es una pregunta. Y la otra que quiero compartir con usted, con la teleaudiencia, es la siguiente. Dice aquí el licenciado Guzmán, este gobierno acomoda los datos a su manera. Los datos no coinciden con la realidad. Hay un 80% de desempleo. Quisiera su comentario a estos dos comentarios o preguntas. Sí, los dos están relacionados y son muy válidos. En primer lugar, hay que diferenciar cómo está evolucionando la información económica a nivel, lo que llamamos macroeconómico, es decir, cómo están las finanzas del país en general. Y las dos preguntas que está mencionando estas dos personas tienen que ver qué es lo que está pasando en la parte microeconómica, cómo estoy yo afectado o beneficiado con lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros decimos de que crecer al 4.2 es una tasa buena para si se compara con Latinoamérica, con Centroamérica, la gente dice, pero ¿por qué es buena si yo sigo desempleado? ¿A dónde está este beneficio, verdad? Y ahí es donde entra efectivamente los problemas que hay a nivel ya de los hogares, a nivel de los mercados laborales en Nicaragua. Hay aproximadamente, se gradúan anualmente, Danilo, aproximadamente unos 12.000 estudiantes universitarios. Y la economía, a pesar que está creciendo, es incapaz de absorber a todos estos jóvenes que están entrando a la masa laboral. Y por eso es de que en un estudio muy reciente que hizo el PNUD se encontró que en algunos sectores de la economía la mayoría de la gente que está trabajando está sobrecalificado. El efecto, digamos, de tenemos gente que está probablemente en una posición de cajero de un banco, que no hay nada malo de ser cajero del banco, todo lo contrario, es un trabajo de mucha responsabilidad, pero probablemente es alguien que tiene una preparación muy superior a la que está haciendo. Eso se llama sobrecalificación del empleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay no solamente un subempleo, no solamente hay gente que está sobrecalificada por los pocos trabajos que hay, porque las plazas son poco disponibles, eso hace que gente con muchas calificaciones busquen esos trabajos, expulsen a los que no tienen las calificaciones adecuadas para ese trabajo y se genere todo esto que se llama el subempleo, que es, digamos, gente que está trabajando sin el horario completo de lo que establece la ley, sin el salario mínimo, etcétera. Están haciendo algunos otros trabajos que no tienen que ver con su preparación o experiencia, y esto hace que se genere un sentido muy válido de inconformidad con lo que está pasando en la economía, ¿verdad? Entonces, separar estos dos temas es fundamental. Cómo se ve a nivel global y cómo se ve a nivel nacional, claro, y cómo se ve a nivel de la familia. Por eso es que en FUNIDES siempre tratamos de hacer este tipo de análisis y ver qué es lo que se puede hacer para que los jóvenes que están saliendo puedan tener el mejor trabajo posible. Y ahí en la página web de FUNIDES se pueden bajar una serie de estudios y análisis que le da recomendaciones concretas y específicas a los jóvenes, sobre todo de cómo los valoran los gerentes de recursos humanos cuando van a aplicar a un trabajo y cuáles son las cualidades, las calificaciones, las destrezas o habilidades que estos muchachos deben de presentar en su entrevista de trabajo para tener mejor posibilidad de conseguir este trabajo, porque realmente la apertura de plaza no va de acorde con la cantidad de gente que está entrando al mercado laboral. Somos un país joven y eso hace que mucha gente simplemente no encuentre trabajo, y por eso en la encuesta se reflejan
una disposición de 50%, sobre todo jóvenes, de querer seguir del país porque tienen este problema de desesperación. Pues entonces, este tema de que la economía va bien en términos macroeconómicos y que va creciendo más o menos arriba de Centroamérica no debe de confundir con el hecho de que todavía hay serias dificultades a nivel de los hogares y las familias, ¿no? El otro tema, rápidamente para que terminemos con el tema de Tumarín, el Índice Global de Innovación, el IGI, refleja que en Centroamérica andamos muy mal. Y en el caso de Nicaragua, en materia de innovación, ¿verdad?, ocupamos unos lugares muy malos. Es decir, el no innovar tiene que ver con educación, con investigación científica, o una serie de temas que no estamos al día. Aquí, por ejemplo, aparece, dice, parámetros que marcan diferencias de competitividad. Educación, trabajadores del conocimiento, investigación y desarrollo, creación de conocimiento, creatividad online. Son 6 parámetros en los que nosotros no estamos innovando. O sea, no estamos diciendo qué vamos a hacer para generar empleo y no se nos vayan esta gente. Su comentario. Bueno, en primer lugar, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la innovación es fundamental? A mí me gusta mucho la anécdota de que en Estados Unidos, cuando se decretó la independencia en 1776, hace más de 230 años, una de las primeras cosas que hizo el grupo los fundadores de Estados Unidos fue administrar eficientemente la oficina de patentes de los Estados Unidos. Y podía llegar Perico de los Palotes. No era porque era conocido de fulano de tal, no era porque era de familia o porque tenía reales. Si alguien tenía una buena idea, él podía llegar a esta oficina de patentes y le daban el derecho. Y esta persona tenía la protección de derechos intelectuales por 5 años y se volvía millonario. Y mucha gente, muchos talentos, muchos cerebros, por todos estos 230 años han emigrado a Estados Unidos precisamente por ese tema. Porque el sistema de protección del intelecto, de la inventiva, es la base sobre la cual se cree, con mucho fundamento, de que Estados Unidos logró progresar de la forma como lo hizo. Inglaterra también lo hizo en la Revolución Industrial, etcétera, pero se identifica ese evento, y fue uno de los líderes de la independencia de Estados Unidos quien administró esa oficina de patentes, no sé si fue Franklin o uno de ellos, ¿verdad?, que administró este proceso de una manera democrática, abierta a todo el mundo, sin exclusión a ningún tipo de personas que por su condición religiosa, incluso racial, incluso de económica, podía proteger su idea, su inventiva, y por eso es que el país que tiene más patentes registradas es precisamente Estados Unidos. No es coincidencia que un país es. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque nosotros como países tenemos que, a nuestra misma manera, no es que vamos a hacer aquí roquetes espaciales ni bombas atómicas, pero hay investigación básica que nos permite hacer un avance. Vamos a hablar de Brasil un poco más adelante. Sí. Brasil ha hecho un enorme avance. Pero Brasil tiene una universidad para genios que hasta ahora ingresó un brasileño. Todos eran hindúes y japoneses. Bueno, porque precisamente la inmigración es un factor positivo que ayuda a los países, pero la innovación agrícola, por ejemplo, de Brasil es reconocida a nivel mundial. Entonces, estamos mal porque tenemos un nivel de educación general de la población de 7 años de educación, más bajo en el sector rural incluso. Entonces, pues es cierto, hay gente brillante, pero si no tiene una preparación formal no te van a poder inventar un método, una nueva tecnología. Tenemos pocos trabajadores en el sector de la generación de conocimiento y poco presupuesto en el tema de la investigación. Para mostrar esto aparece en la revista Estrategia y Negocios, pues nosotros siempre aquí la fuente. Si ustedes se fijan, a mí me da tristeza, pero bueno. Nicaragua, Costa Rica 57, el puesto. Nosotros estamos en 125. ¿Estamos claros? 52 está Panamá, 118 Honduras, Guatemala 93, El Salvador 103, República Dominicana 83. O sea, sobresalimos por malo.
Sí, porque 125 es uno de los puestos ya. ¿Verdad? Y Costa Rica ha bajado, pero no mucho. Creo que hay que comenzar a pensar cómo crear e innovar, y lo de la patente es fundamental. Tumarín, mucha gente ha tenido, don Juan Sebastián, desde hace mucho tiempo, temor de que esto, yo soy el primero en lamentarlo, que no se dé Tumarín. Y ahora hay más preocupación por el caso de lo que se está viendo en Brasil, que va acelerado, ¿verdad? Es decir, cuando la gente ve que el presidente del Partido de los Trabajadores, del cual la presidenta de ese país va a la cárcel, ¿verdad? Ese líder, y la presidenta Rousseff no hace nada, óyeme, vos tenés que pensar, espérate, esto es bien serio. Y se habla de que esto ha sucedido en administraciones recientes. Y se habla de que empresas que están vinculadas a Nicaragua están involucradas en temas de corrupción en Brasil. Su comentario final en los últimos 6 minutos que nos quedan. Bueno, mira, este tema que acabas de mencionar de Brasil es real, no se puede negar. Sí me gusta tu apreciación de que debemos de lamentar de que exista la posibilidad que no se dé. Yo creo que por las informaciones que he escuchado, no siento de que esto esté terminado, no esté cancelado, más bien creo que ha avanzado. ¿Y a qué me refiero con esto? Y dicho sea de paso, esto es algo que de alguna manera cuando estaba en la cuenta del Milenio lo vivimos, y es que ¿cuándo va a arrancar la carretera? No se va a hacer la carretera ahí están hecha. Lo que pasó, que en ese momento, cuando habían estos cuestionamientos, se estaba trabajando en todo lo que era el diseño y la ingeniería. Nosotros tenemos información de que se han hecho avances bastante ya significativos, ya prácticamente el diseño y la ingeniería ya terminó, ya está lista, incluso hubo unas modificaciones muy recientes, eso ya se terminó. Así que la parte de diseño, que es, digamos, una cosa complicadísima, la selección del sitio específico, la investigación del campo, los estudios de suelo, etcétera, ya se hicieron. Se les pagó a toda la gente que estaba en Apaguas, se diseñó el pueblo ya, no estoy seguro si ya comenzaron a hacer los campamentos, etcétera, pero y se hizo la carretera. Entonces sería verdaderamente una lástima de que esto terminara. Yo siento de que la información tiene que ver con aspectos generales de las empresas que están involucradas. Hubo una referencia la semana pasada sobre este proyecto en particular, pero de esa misma manera la presidenta Rousseff en Panamá, en la cumbre de presidentes, frente a Obama, frente a Peña Nieto y frente a Varela, en un foro mencionó Tumarín. Entonces, si ella no estaba, si vos no mencionás un proyecto como un proyecto importante, lo que Brasil está haciendo en el mundo, y si hay algunas dudas, tal vez no lo mencionaría, ¿verdad? Entonces, para mí ese elemento me hizo pensar de que hay más razones para creer de que efectivamente el proyecto va. Yo creo que debemos de querer que el proyecto vaya. Yo creo que también hay también un poco de interés de ver un poco la sangre, ¿no? Ver el conflicto y se va a ir, esto es un fracaso. Yo creo que hay que verlo de una forma balanceada y ver el enorme beneficio que este proyecto traería al país, porque es energía renovable, es un proyecto grande y es un proyecto que vendría a resolver uno de los principales, no a resolver, pero vendría a ayudar al problema de la energía, que es uno de los fundamentales. Hay también un financiamiento del Banco Centroamericano de por medio, ¿verdad? Entonces yo creo que tarde o temprano la empresa a cargo de esto va a tener que exponer cuál es la situación actual, pero la información que yo he estado recolectando con relación a este proyecto es que más bien la cosa va caminando. Claro, no se ve la construcción, porque como te digo, está más que todo en un trabajo de diseño y de preparatoria, así que deberíamos de querer, ¿verdad?, de que este proyecto efectivamente se haga. Hay una licencia otorgada que ahí está vigente, hay un permiso y un contrato con el Estado. Esto es una cosa bastante seria, ¿no? Es decir, hay partes legales de por medio y con penalidades de retiro. O sea que si esto no va, esta empresa tendría que pagar plata, etcétera. Entonces yo creo de que todavía no hay una información definitiva. El tema de las especulaciones de los medios definitivamente no ayuda, hace pensar de que hay problemas ahí, pero
a nivel interno realmente no hemos visto una suspensión de los trabajos que, como te digo, son pequeños en comparación a la obra, pero que ahí se han estado haciendo, ¿verdad? Ahora, la verdad es que yo creo que las especulaciones comienzan cuando no se informa. Porque, es decir, las empresas de Tumarín no han hablado, los medios de comunicación han ido a las oficinas, en el caso de Noticias 12, han ido a las oficinas de ellos, no responden nada, están callados. Y es que yo creo que entre más tiempo pasa y no se aclara una situación, don Juan Sebastián, es preocupante. Estás hablando que aquí, para nosotros, para mí como nicaragüense, cuando yo hablo de Tumarín, estoy hablando del desarrollo del país. Así es. Y cuando comienza a hablarse de algunos nubarrones negros y la propia empresa brasileña, y tampoco el embajador de Brasil, que otras veces ha hablado, no dice nada, espérate un momentito, si vos, algo está pasando. Entonces yo creo que la especulación de los medios viene de qué? De la no dar la cara por parte ni de la empresa ni del gobierno representado por su embajador. Me parece a mí que ese es el problema. Sí, no decir algo es, de hecho, es decir algo, ¿verdad? Entonces, yo creo que fundamentalmente falta aquí un tema de comunicación, ojalá, ¿verdad?, se tome acciones al respecto, pero la información, como te digo, de carácter informal que hemos podido recolectar es de que los trabajos, como estaban programados, todavía se siguen haciendo, o sea que no hay un elemento real para decir de que la cuestión está parada, porque el camino, se siguió trabajando en el camino, en el tema de Apaguá se resolvieron los problemas y está en el diseño del pueblo. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana, a ver si ellos se pronuncian, ¿verdad? Don Juan Sebastián, Muchas un gustazo siempre hablar con usted, amigo. Igualmente. Muchas gracias. Nos tenemos que ir y siempre nos encomendamos a nuestra beata Sor María Romero que nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí lo vemos.